El sermón se titula Juicios justos en lugar de Dios. Dice la palabra del Señor. Habitó pues Josafat en Jerusalén. Era el rey Josafat, aclaro. Pero daba vueltas y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticias, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros y de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatuto y decreto, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Haciendo así, no pecaréis. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová. Y Sedabías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Vamos a orar. Dios santo, bueno, justo, siempre justo. Estamos en tu presencia, oh Dios. Y nosotros sabemos que una de las cosas más difíciles que nosotros tenemos en la misión de ser tus hijos es ser justos. Tú eres un Dios justo y tu justicia es para siempre. Tú eres justicia nuestra y nos pides que seamos justos en toda nuestra manera de vivir, en todas las cosas en las cuales tenemos que discernir, evaluar, aprobar y juzgar. Seamos justos ante todos los hechos y personas, oh Dios, que se cruzan en nuestro camino, oh Dios. Ayúdanos, Dios. Hoy queremos aprender de tu justicia. Queremos ser enseñados por ti. Y queremos que tú nos guíes en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Juicios justos en lugar de Dios. ¿Cuándo en la Biblia es no juzgar y cuándo es juzgar con justicia? Bueno, pues muchos cristianos tienen una confusión en ese tema, para que ustedes sepan. Y he conocido a muchos así. Yo mismo acepto que en algún momento yo también tuve mis confusiones sobre este punto. ¿Se puede o no se puede juzgar? Hermanos, hay cosas en las que Dios nos dice que no juzguemos. Pero sin embargo en la Biblia hay cosas en las cuales nos dice Dios que tenemos que juzgar. Lo más común es que los hermanos sacan a veces textos de contexto o creen que un solo texto es toda la Biblia y dicen: no juzguéis para que no sea juzgado. Nadie tiene que juzgar, pero en la práctica usted se da cuenta que tiene que estar haciendo juicio continuamente. Tiene que estar juzgando continuamente. Eso es algo práctico en la vida. Nosotros estamos eligiendo ahora, un joven está eligiendo pareja y está buscando una novia o un novio y tiene que juzgar. Tiene que decir, bueno, esta persona es o no es, y tiene que juzgar si es lo correcto o no. Usted tiene ahora que hacer una sociedad con alguien y tiene que juzgar, con este yo me puedo aliar o no. Un amigo, un compañero, un socio de negocios, ¿esta es la persona correcta o no? Usted va a tener que juzgar. Vamos a elegir un líder para la iglesia. Tenemos aquí a estas personas. Tenemos que hacer juicio.
El asunto está en hacer el juicio correcto. Donde la Biblia no nos manda a juzgar es donde Dios dijo, aquí el juez soy yo. Hay cosas en las que la Biblia enseña que el juez es Dios. Y también nos enseña que tampoco debemos andar todo el tiempo juzgando a todos los hermanos, cuando no nos corresponde, cuando no tiene nada que ver con nosotros. Por eso dice, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, sin mirar la viga que está en el tuyo. Porque a veces hay hermanos juzgando a otros sin necesidad, por estar alegres o por crear divisiones o confusiones. Y tenemos que estar claros. Hay cosas en las que Dios nos dice, no juzgues, pero hay otras en las que Dios nos manda a juzgar. Pero cuando nos manda a juzgar allí, nos manda a juzgar con justicia. El asunto más importante es que cuando usted tenga que juzgar o no, se cumpla en todo la justicia de Dios. Jesús fue falsamente juzgado por los judíos durante la fiesta de los tabernáculos y decían de él, demonios tiene. Eso nos lo cuenta la Biblia en el capítulo 7 del libro de Juan. Pero en el versículo 24 Jesús respondió a ellos, no juzguéis según apariencia, sino juzgad con justo juicio. Entonces lo que le dijo a ellos fue, no tienen derecho a juzgar, los hombres no están para juzgar. No, sí, pueden juzgar, pero no juzguen según apariencias, sino juzgad con justo juicio, dijo Jesús ese día en ese lugar. Lo que Jesús nos está diciendo es que hay momentos en que nosotros tenemos que tal vez enfrentarnos al juicio, pero lo hagamos con la justicia, y la justicia del único que viene es de Dios. Hay ocasiones en que es mejor incluso no juzgar para no ser injustos, pero hay otras en que es necesario hacerlo. Entonces, hazlo con justo juicio de Dios. No debemos estar todo el tiempo juzgando la vida de los demás, pero es nuestro deber, es nuestra obligación determinar con juicio si ciertas decisiones y acciones son correctas o incorrectas. ¿De qué otra manera nosotros vamos a poder tener buenas elecciones en la vida? ¿De qué otra manera vamos a escoger correctamente a nuestros amigos o a nuestros compañeros? Hermano, tanto decisiones propias como las de otros nos afectan. Así que yo quisiera que cuando la gente me juzgara a mí, lo hicieran con justicia de Dios. Y la Biblia dice que lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú también con otros. Esa es la regla de oro. Así que tengo yo necesidad también de hacer justo juicio de otras personas. Es necesario que cuando yo vaya a juzgar, lo haga con argumentos concretos, sin parcialidad, sabiendo lo que es el bien y el mal, lo que es la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre la persona que puede ser o no puede ser, entre la actitud o decisión tomada delante de Dios o no, en un entorno de influencia divina, no de influencia de Dios. Josafat fue un gran rey en la Biblia. En algún momento hizo cosas incorrectas, como por ejemplo apoyar a Acab. Ingenuamente fue a ayudar a Acab y a Dios no le gustó eso, porque él era el rey de Judá, Acab era el rey del norte. Acab fue un hombre malo. Acab fue el rey que fue siempre, su vida fue discutida delante de Dios por el profeta Elías. ¿Recuerdan ese Acab? Estamos hablando. Acab el injusto. Después hablaremos de las injusticias de Acab en algún momento. Pero la Biblia dice que el rey Josafat hizo cosas muy buenas. La Biblia dice de él que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y anduvo en sus mandamientos. En los primeros caminos de David su padre, ¿verdad? Los primeros caminos de David es cuando todavía no había cometido el pecado que cometió. Entre todas sus obras, las obras de Josafat, algunas fueron dignas y reconocidas por Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que Dios reconoció que animó su corazón en los caminos de Jehová. Luchó contra la idolatría. Envió a príncipes y levitas por todo el reino a enseñar la ley divina al pueblo. Él hizo eso. Él decidió que el pueblo tenía que conocer la ley y envió a los levitas, a los que enseñaban, a los príncipes a enseñar la ley al pueblo. La Biblia también enseña, que lo leímos aquí, que él daba vueltas y salía al pueblo, cosa que normalmente los reyes hacían poco.
Él daba vueltas, salía al pueblo, desde Beerseba hasta el monte Efraín, o sea, toda la tierra de Israel del sur, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Wow. Dice que él conducía a Jehová, a estas personas, al pueblo, a Jehová, el Dios de sus padres. Era un hombre que no buscó un ego personal, no los conducía a él, los conducía a Dios. Era un rey bueno, era un rey bueno. Otra de sus grandes labores fue establecer tribunales regionales en las ciudades y una corte central de apelaciones en Jerusalén, indicándoles que todo lo que hicieran fuera con la justicia que venía de parte de Dios. Claro que él no fue el primero en hacerlo fue Moisés, recuerdan, por consejo de Jetro. Lo hizo entre el pueblo, nombrar jefes de jueces para cada 50 personas, recuerdan aquel consejo famoso. Pero después en el pueblo de Israel, aunque eso era algo que estaba instituido, en algún momento las cosas se iban distorsionando, se relajaba el asunto y había que volver a establecer esto con orden, y él lo hizo. En cuestiones de hacer juicio sobre otros y sobre situaciones determinadas, nosotros aprendemos mucho de las palabras que Josafat le dijo a los jueces de su tiempo. Tener en cuenta esas indicaciones nos van a ayudar, porque son indicaciones que cuando las vemos a la luz de toda la palabra de Dios, tienen sustento en Dios. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Y tengo la responsabilidad divina de que cuando me sea necesario juzgar, hacerlo con justicia. Usted también, como yo, somos hijos de Dios. Y tenemos esa altísima responsabilidad delante de Dios. De que si en el momento en que a usted le sea necesario juzgar, cuando es innecesario no lo haga. Pero cuando le sea necesario juzgar, juzgue con justicia divina. Vamos a aprender de eso hoy. ¿Cómo proceder? Hermano, siempre que sea necesario, juzgue con temor de Jehová. Siempre que sea necesario que usted tenga que juzgar, pues juzgue con temor de Jehová. Dice la Biblia que Josafat le dijo a aquellas personas y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová. Versículo 9. Con temor de Jehová. En el versículo 7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de persona, ni admisión de cohecho, de soborno. Naturalmente que para juzgar hace falta sabiduría, y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Juzgar con temor de Jehová. Juzgar con temor de Jehová. El temor de ofender a Dios, de ofender a un hijo de Dios, de levantar una calumnia a un hijo de Dios, de no proteger correctamente a un inocente de Dios. Ellos tenían que hacer eso. Mirad lo que hacéis, le dijo Josafat también a ellos, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está en vosotros cuando juzgáis. ¡Wow! Tremendo. Mira lo que haces, porque no estás en lugar de hombre cuando juzgas, sino en lugar de Jehová. Ese temor de Dios que nos es necesario a la hora de juzgar es un temor en el que nosotros debiéramos pensar: cuando yo estoy juzgando a un hijo de Dios, estoy poniéndome en lugar de Dios. ¿Cómo Dios juzgaría esto? ¿Cómo Dios juzgaría este asunto? ¿Cómo Dios juzgaría esta actitud de esta persona o a esta persona o esta decisión? O esta protección, no sé, donde Dios nos ponga, en el asunto que Dios nos ponga, que el temor de Jehová esté con nosotros. Hermano, juzgar conlleva una altísima responsabilidad. Tanto así que a veces es mejor ni hacerlo. Pero cuando haya ocasión de que tienes que hacerlo, no te queda otra. Pero hazlo con temor de Jehová. Miren, la palabra de Dios nos dice que cuando Dios juzga, no solamente incluso lo hace con justicia. ¿Sabe con qué más lo hace? Con misericordia. Con misericordia. De hecho, si Dios nos juzgara a nosotros nada más que con su justicia, ¿dónde estaríamos ahora?
Pues la Biblia dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Un teólogo dijo, bueno, un teólogo no, lo han dicho muchos, que nuestra salvación es la combinación perfecta entre la justicia y el amor de Dios. Dios es justicia, pero Dios es amor. Si Dios solamente fuera justicia, no estaríamos haciendo este cuento aquí. Ya hubiera hecho juicio desde el primer momento con Adán, ya hubiera hecho juicio, tal vez ni nos hubiera creado, sabiendo que íbamos a pecar. Pero si Dios solamente fuera justicia, hermano, no tendríamos lugar en la presencia de Dios. Si Dios solamente fuera amor y no fuera justicia, eso es complicado. Fíjense en los padres, por ejemplo. Un padre que solo ama al hijo, pero no es justo con él. No es justo en sus decisiones con él, o no es justo con los demás en sus relaciones con él. Si Dios solamente fuera amor, nos permitiría hacer todo y haríamos cosas malas y no hubiera ningún tipo de consecuencias. Pero la salvación y la relación con Dios es por la combinación perfecta que hay entre la justicia y el amor de Dios. La justicia de Dios demanda condenación. El amor de Dios envía a su Hijo para que sea condenado en lugar de nosotros. Y cuando Dios nos ve con amor y con misericordia, pero también Él es un Dios justo y pide que hagamos las cosas bien. El amor nunca es una justificación para hacer lo malo. Nunca con Dios eso es negocio. Dios dice que hagamos las cosas bien, que seamos justos. Dios dice que no vivamos en el pecado, que nos apartemos de la maldad, que obedezcamos sus mandamientos. Eso lo enseña la palabra de Dios. Y esfuérzate en eso. Y el Espíritu Santo viene a nosotros para exhortarnos a eso, a la vida de santidad. Y nos da el fruto del Espíritu que tiene que ver con todo esto. Pero al mismo tiempo Dios sabe que como no podemos cumplir todo, entonces su amor cubrirá todo el asunto. Entonces nosotros, cuando nos ponemos en lugar de Dios para juzgar algún asunto, tenemos que también usar el amor y la misericordia. Y hay ocasiones en que incluso cuando alguien ha hecho algo malo, nosotros vamos a tener que extender misericordia. Extender misericordia. Juzgad con la justicia de Dios incluye eso. Mire, la palabra juicio y misericordia aparecen juntas en un mismo versículo 14 veces en la Biblia. Juicio, así, no justicia, incluso puede ser que aparezca con otras cosas, pero yo buscando juicio y misericordia en 14 versículos. Dios es misericordioso. Así que cuando juzgues, juzga con temor de Dios. Y el temor de Dios es saber que tú no puedes ser más duro que Dios. Ni puedes ser tampoco más santo y amoroso que Él. Pero al menos el temor de Dios te va a ayudar a acertar la mayoría de las veces y hacerlo bien. Hacerlo bien. No sé en qué posición Dios te pone en que tienes que juzgar algo. Incluso a veces juzgarte a ti mismo. Porque a veces nos juzgamos a nosotros mismos muy duro. Y a veces nos juzgamos muy blando. A ocasiones nos juzgamos y decimos, qué malo eres un pecador, eres un terrible hombre de Dios. ¿Saben que el gran reformador Martín Lutero, cuando él empezó a acercarse a Dios, él se vio tan pecador antes de la reforma, antes de ser él una persona que aceptara a Cristo por fe, cuando era todavía un católico, un padre de la orden domiciana era, ¿no? ¿Cómo me acuerdo ahora? De Santo Domingo, creo que era. Bueno, él se juzgó tan duro a sí mismo. Él se veía tan pecador que él no podía consigo mismo. De alguna manera se volvió paranoico con eso. Se lavaba las manos todo el tiempo porque sus manos estaban sucias. Conforme a la costumbre católica se flagelaba, se azotaba con un látigo para castigar su cuerpo. Pero se lavaba las manos porque se sentía pecador.
muy pecador. Pero cuando él descubrió, el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es por fe, todo cambió. Él entendió que Dios le había perdonado y le había salvado. Y que él tenía que verse a sí mismo con los ojos con que Dios lo miraba a él. Y no como se miraba a sí mismo, tan sucio y pecador, sino verse con los ojos de amor con que Dios lo estaba mirando, de amor y misericordia. Por otra parte están las personas que se juzgan con mucha bondad. Y oye, Satanás dijo, oye, ¿verdad que soy bárbaro? Subiré a lo alto, seré mejor que el Altísimo. Hablábamos aquí el otro día del pecado del orgullo, que es tan malo como cualquier otro pecado, pero el peor de todos, porque te hace creerte que no necesitas a Dios. Y que eres tan maravilloso y tan bueno, y te juzgas a ti mismo, tan maravilloso que bueno, si el que sea quiera ser amigo mío, tiene que ser un servidor mío, porque soy tan maravilloso, soy tan espectacular. Mi profesor del seminario, el rector de OCB, diría, soy una estrella. Soy una estrella. Pero no, juzgad y júzgate a ti mismo con temor de Jehová. Con el temor de Jehová en esa combinación perfecta entre juicio y amor y decir, yo soy un pecador, pero soy un hijo de Dios por su gracia. Yo soy un hijo de Dios por su gracia, pero no soy nada sin Él. Y los que están a mi alrededor tienen la misma gracia que tengo yo. Por tanto, los veo a ellos como hermanos en Cristo Jesús. Hermano, siempre que sea necesario juzgar, juzgue con temor de Dios. Tenga temor del Señor. Tenga temor del Señor. No juzgue con ligereza. Tenga temor de Dios. Tenga temor a hacerlo mal y ofender a Dios y ofender al hermano. Tenga temor de Dios. En segundo lugar, juzgue con verdad. Dice en el versículo 9 también, procederé a sí mismo con temor de Jehová y con verdad. Con verdad. Como les decía que en la Biblia hay 14 versículos donde la palabra justicia y misericordia están juntas, pues hay 12 donde está la palabra juicio y verdad. Juicio y verdad. Ligadas. El Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el asiento de su trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Hablando de Dios. Dios es verdad. Dios es verdad. Y juzgar mintiendo, hermano, es un pecado horrible. Es un pecado horrible. Jugar con mentiras encierra realmente provecho propio. Cuando alguien juzga a otro o algún asunto con mentira, está buscando provecho propio. Provecho propio. En la Biblia nos cuenta la historia de Acab y la viña de Nabot. Acab, contemporáneo de Josafat. Mientras Josafat, rey del sur, rey de las tribus del sur, Judá y Benjamín, era un hombre que quería que su pueblo fuera juzgado con justicia. En el norte había un rey, el rey Acab, que todo lo hacía para provecho propio. Y un día pasó y vio allí un viñedo, hermano, qué bien cuidado, qué bien sembrado, qué fruto daba. Y tenía un dueño, un hombre llamado Nabot. Y Acab se acercó a Nabot y le dijo, véndeme tu viña. Y Nabot dijo, no puedo hacer eso. Por muchísimas razones. Pero lo más importante de ella es que esta es la heredad que Jehová, mi Dios, nos dio a nuestra familia. Que eso para ellos era algo sagrado. Sagrado, Dios no quería que se perdiera nunca. Incluso cada cierto tiempo Dios hacía que volviera a propiedad de la familia otra vez porque era algo importante. Pero por otra parte, ese era el sustento de su familia. Y aquella viña no estaba linda y dando fruto y dando uvas de este tamaño sencillamente porque la tierra era buena. Era que también el agricultor era un hombre consagrado. Y era un hombre justo. Entonces, Acab se puso triste. Acab era como un niño chiquito. No había madurado en su vida. ¿Saben qué hizo? Se fue para su casa y se echó a llorar como un bebé. No me quiere dar la viña. Pues los niños chiquitos se portan así. Hay gente que no madura y quieren algo en la vida. Y cuando quieren algo, pues hacen sus perretas. No sé si ustedes le dicen así, pero en mi país le decimos perreta. Yo quiero eso, yo quiero eso. Como un niño chiquito ahí. Dice James Dobson muy sabiamente que cuidado con las perretas de los niños, hacerle caso.
Dice, vi una madre, es el libro Cómo criar hijos varones o hijos seguros de sí mismos. Se lo recomiendo a propósito, James Dobson, pero Cómo criar hijos varones creo que es, o Cómo criar hijos seguros de sí mismos. Uno de esos dos libros, porque los confundo a veces. Él dice que había en una tienda una madre y un niño de 5 años que quería algo. Y la madre le dijo, no te lo voy a comprar, no te lo puedo comprar. El niño pues, se tiró en el piso, dio la perreta. Y la madre ni habló más con él. Y ahí dio, rabieta, sí, también, rabieta. Y ella, y el niño, vamos. Y el niño llorando, y en la caja pagando. Y el niño llorando, y ella salió por la puerta y no le compró lo que le iba a comprar. Lo que el niño quería. ¿Por qué? Porque le está dando una lección. Si dije no, es no. Pero, ay, formó la rabieta, pero aquí imagínate, está bien, vamos a comprárselo. Ay. La próxima vez, duplica la rabieta o la perreta, como quiera que le digamos. Pero hay personas adultas que son como niños también. Tienen sus propias rabietas o perretas. Y Acab dice que se echó a llorar, hermanos. Y llegó la esposa, que si aquel era hablando, pues esta era un hueso duro. Y le dijo, ¿cómo se llamaba? Jezabel. ¿Y tú por qué estás llorando ahí? No, porque a mí me gusta la viña de Nabot y Nabot no me la quiere vender. Y qué sé yo. ¿Cómo que no te la quiere vender? Ahora mismo vamos a solucionar eso. Y ella rápidamente montó un juicio falso. Porque cuando quisieron buscar algo por juzgar a Nabot de algo malo, el hombre era un hombre íntegro. Era un hombre que tenía una vida justa delante de Dios. Así que buscaron testigos falsos que dijeran que Nabot había ofendido la ley de Jehová. Díganme ustedes, cuando esta misma mujer era una mujer que había levantado profetas falsos y dioses falsos y aceras y profetas de Baal y profetas de todo tipo. Pero juzgaron a Nabot falsamente, hermano. Y lo mataron. Uno dice, ¿cómo Dios permite que un hombre bueno pase por algo así? A veces hay gente buena sufriendo por la injusticia de gente mala. Y aunque nosotros no podemos solucionar todos esos problemas, al menos podemos decir, yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a juzgar nunca con mentira a nadie. Hermano, juzgar con mentira, sin verdad, es un juicio dañino y destructor. Y solo lo hacen personas egoístas, pecadores que de altísimo nivel, vamos a decirlo así, de pecado. ¿Saben? Usted lo sabe, que el juicio que le hicieron a Jesucristo fue con testigos falsos que dijeron mentiras. Que, ¿saben? Usted dice, pero lo que dijeron era verdad. ¿Qué fue lo que dijeron? Él dijo, en 3 días destruyo el templo y lo edifico otra vez. Parece eso es verdad que Jesús lo dijo, pero usted sabe que fueron palabras tergiversadas, sacadas de contexto para engañar y mentir. También trajeron testigos falsos para juzgar al santo de Esteban. También trajeron testigos falsos. Pero dice que cuando los principales miraron, después que lo acusaron, miraron a Esteban, vieron como el rostro de un ángel en aquel hombre. Vieron como el rostro de un ángel. Y fue asesinado Esteban con testigos falsos, con un juicio montado. Con un juicio montado, hermano. Hermano, juzgar sin justicia, sin verdad, es destructivo completamente. Ezequiel habla del hombre justo y exalta, allí en Ezequiel 18:8 dice, exalta al que hiciere justicia, juicio verdadero entre hombre y hombre. Dice que Dios hace eso, exalta al hombre, al que hace juicio verdadero entre hombre y hombre. Zacarías 8:16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad en vuestras puertas verdad y juicio de paz. Juzgad en vuestras puertas verdad, hablad con verdad. Las personas veraces, hermano. Usted quiere tener amigos así. Yo quiero tener amigos veraces, que tienen un alto concepto de la verdad
que Dios es su verdad, pero ellos quieren andar en la verdad, no solamente en Dios como verdad, sino en la vida de verdad, donde uso la verdad y no estoy mintiendo, engañando y haciendo trampa. Seamos justos, vivamos en verdad. Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios es verdad. Y sí, a Nabot lo asesinaron con un juicio falso, a Jesucristo también y también a Esteban, pero el juicio de Dios es verdad, porque el mismo Esteban cuando estaba muriendo y miró al cielo, allí vio al juez verdadero sentado en el trono y al lado a su abogado, a Jesucristo, y dijo, el que me juzga, el verdadero, sabe que soy inocente. Y sabe que estas personas me juzgaron con mentiras. Dios es el dueño de la verdad, el juez de la verdad. Proverbios 29:14 dice, el rey que juzga con verdad a los pobres, su trono será firme para siempre. Wow, esa es la promesa de Dios, hermano. Tú eres un hijo de Dios y sabes que también eres un rey para Dios y un príncipe. La Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes y de reyes. Juzga con verdad a tu prójimo. Tu justicia permanece para siempre. No siempre tendremos que estar juzgando y juzgando. De hecho, está mal estar juzgando todo el tiempo. Pero cuando juzguemos la conducta de alguien, cuando juzguemos si alguien verdaderamente debe estar cerca de nosotros, ser nuestro amigo, cuando juzguemos la actitud de nuestros hijos, de nuestros padres, juzguemos con verdad. Todos hemos sido sujetos de juicio en algún momento. Algunos estamos todo el tiempo en la posición de juicio. Yo soy pastor, los pastores estamos todo el tiempo en la posición de juicio. Cuando estaba en el seminario de ética cristiana nos dijeron eso. Si no quieres estar en una posición de debate público, no seas pastor. Tú eres una figura pública. Y como figura pública estás en tela de juicio todo el tiempo. Vas a estarlo. Vas a estarlo. El día que en Venezuela Chávez empezó a quejarse de algo, yo recuerdo que se paró un señor que era el presidente del parlamento en ese momento, Ñañez, ¿cómo es? No sé cómo se llama, un señor mayor, y le dijo, presidente, usted no quiere aceptar que otros le juzguen, pero usted está en una posición en la que no es posible que la gente no le juzgue. No es posible. Si no lo quieras estar ahí, pero no quieres que nadie te juzgue. No, yo soy pastor, no puedo decir que nadie me juzgue. No, que me juzguen. No, pero por favor, júguenme con verdad. Con misericordia, con temor de Jehová. Igual yo a ustedes. Yo tengo el deber de juzgarlo a todos ustedes, hermano. A todos. Yo soy pastor, aquí están los otros pastores que están. Los pastores tenemos que hacer eso. Tenemos que mirarlos a ustedes y decir que esta persona, que está mal, que debe corregírsele. ¿Qué puedo llamar a esta persona y decirle, mira, creo que esto no está bien en tu vida? O puedo llamar a esta persona y decirle, te felicito por esto que estás haciendo. Yo como pastor tengo ese deber de felicitar, pero la Biblia me enseña que también de corregir. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice Pablo a Timoteo, el pastor. Tiene que hacerlo, pero con verdad de Dios. Con justicia de Dios. Cuando no tengas los argumentos necesarios, espera a tenerlos. Pero juzgar a la ligera, Jesús dijo, hacéis mal cuando juzgan con las apariencias. Juzguen con justo juicio de Dios. Tercer lugar, juzgar con corazón íntegro. Dice ahí el versículo 9c, con verdad y con corazón íntegro. Con corazón íntegro. Hermano, dice la Biblia en el versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Perdón, el 8, el 7. Porque Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohechos. ¿Saben? Cuando dice acepción de personas y admisión de cohecho, cohecho ahí es soborno, admitir soborno. Cuidado.
Porque el soborno no solamente a veces es dinero, a veces es afecto. Amo más a este que a este, así que estoy sobornado por el amor de este. Estoy sobornado. La Biblia habla claramente de eso. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Lo que está diciendo ahí el pasaje es que hay áreas en las que no deberíamos juzgar, porque allí nosotros también seríamos culpables. Y cuando juzgo a otro, lo que estoy haciendo, ¿saben qué es? Juzgándome a mí mismo. Pablo está demostrando en Romanos que todos los hombres humanos, todos los hombres son pecadores. Pero los judíos se creían que los pecadores eran los gentiles. Porque, óigame, un santo judío del Sanedrín o de la cúpula de los fariseos, hombre, esa persona oraba así: mira, Señor, gracias porque soy un hombre bueno, porque me lavo las manos, porque doy a los pobres. No como este publicano, sinvergüenza y pecador. Se veían a sí mismos muy buenos, se veían justos y santos y veían a otros como pecadores. Y como Pablo está escribiendo esta carta, le dice: tengan cuidado porque yo voy a demostrarle a ustedes que todos somos pecadores. Y Romanos va paso a paso, mostrando que todos somos pecadores y que todos estamos separados de la gloria de Dios. Y que Jesucristo es el único que puede salvarnos. Y por eso le dice: tengan cuidado ustedes que estén juzgando, que no lo hagan con un corazón íntegro, porque ustedes también son débiles y pecadores. Así que cuando juzguemos, hagámoslo con un corazón íntegro. En esto no, porque en esto yo también soy flyer queche. Cuidado con el soborno. En esto la Biblia sí habla muchas veces, pero a mí me gusta mucho el texto de Deuteronomio. Deuteronomio 16, versículo 19, que dice el Señor: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Wow. Dice el Señor: no tuerzas el derecho. No le tuerzas el derecho a la gente. No hagas acepción de personas. ¿Saben que cuando la Biblia hablaba de acepción de personas, incluso metía adentro al extranjero? Ponía adentro al extranjero. Moisés dijo a los jueces, por ejemplo: oíd entre vuestros hermanos y juzgáis, miren lo que le dijo, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traerán a mí y yo la oiré. Eso dijo Moisés. Pero Moisés lo que estaba diciendo es: no tengan ni acepción de persona ni temor, porque puede venir un fuerte, ¿no?, y meterte miedo en el cuerpo, un poderoso, para que haga el juicio a su favor. Tampoco lo tengas. Ten temor de Dios, pero haz el juicio con justicia. Pero miren qué belleza, como dice la palabra, cómo nos enseña: no tome soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Pone a sabios y justos trastornados a causa del soborno. Y el soborno puede ser de muchas maneras. El soborno puede ser de muchas maneras. Puede ser afectivo, como les decía, porque hay dos personas, pero quiero más a este, tengo más afecto. Los padres suelen ser sobornados por el amor de sus hijos. Y cuando el hijo tiene problemas con el niñito del vecino, dice: ese niñito es vecino de la candela. O cuando la maestra en la escuela le dice algo, y la maestra es culpable, pues el niño es bueno. El niño mío es bueno. Y cuando se unen entre dos o tres y hacen una fechoría, dice: él es bueno, pero se une con malas amistades. Somos sobornados por el amor que le tenemos y creemos que el de nosotros es un santo con aureola y todo. Ahí le haríamos una estatua. No, este estaba también, posiblemente era el líder del grupo. Mira tú qué cosa. Sí, a veces es el líder del grupo.
el de nosotros. Pero no aceptes ser sobornado. Tampoco ser sobornado porque alguien que te ha ayudado. Esta persona que me ayuda, esta persona que me ayuda, esta persona que me ayuda. Sí. Yo un día, para tristeza mía, descubrí que había cierta persona dentro de una congregación que ayudaba supuestamente a los necesitados. Pero descubrí que los necesitados que él ayudaba eran gente de influencia en la iglesia. Porque después cuando él hacía sus propuestas, esas personas estaban a su favor. Porque él las tenía sobornadas de alguna manera con ayuditas que le daba. Con ayuda. Y yo te ayudo, pero un día, caramba, no estuviste de acuerdo conmigo. Chico, no te voy a ayudar más. O acuérdate que yo te he ayudado mucho a ti para que ahora estés a favor mío en esto que quiero hacer, en esto que quiero lograr. Si yo como pastor, ahora quiero proponer algo nuevo en la iglesia y me acerco a un miembro de la iglesia. Pastor, acuérdate que yo con usted he sido bueno. Yo espero que usted me apoye en esto. Los políticos de alguna manera andan sobornando a la gente con sus propuestas, con su, ¿verdad? Y amenazando. Y amenazando también, claro también. Pero nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Así que cuando usted esté en la posición de juicio, por favor, tenga un corazón íntegro. Entonces, en lo que usted también es pecador, mejor no juzgue a otro. Y en lo que usted necesita también, dígale al Señor, Señor, mira a esta persona, yo también, sabiendo que soy igual que él, te ruego que lo transforme a él y me transforme a mí de paso también. Corazón íntegro. Hermano, escuche esto, la integridad y la honradez no pueden estar ausentes cuando usted se pone en la posición de Dios para juzgar un asunto o una persona. Porque Dios es justo y honrado. Siempre, siempre, siempre. Juzgue con integridad de corazón, con un corazón íntegro, que no se deja pervertir ni que pervierte. Y también, finalmente, juzgue volviendo corazones a Dios. Esta parte es preciosa. Versículo 10 dice, en cualquier causa que viniera a vosotros, de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, entre estatuto y decreto, los amonestaréis que no pequen contra Jehová. Haciendo así, no pecaréis, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Para Josafat lo más importante de todo era que Dios no fuera ofendido, que Dios no fuera dañado y que las personas pensaran sobre todas las cosas que a quien ofendían más que a nadie era a su Dios. Lo que quería Josafat era volver el corazón del pueblo hacia Dios. Y por eso andaba por los lugares, dice la Biblia, volviendo el corazón de los hombres a Dios. Así fue la vida de este hombre, más que nada, que las personas puedan buscar a Dios. Buscar a Dios, acercarse a Dios. Dice la Biblia de Josafat que animó su corazón en los caminos de Jehová y quiso que su pueblo también se animara en los caminos de Dios. Hermanos, la solución primaria y final para todo ser humano, para que todo ser humano viva en la justicia, es empezar con Dios y terminar con Dios. Si usted tiene a Dios en el centro de su vida, todo va a hacerlo bien. Así que para Josafat estaba claro que lo más importante era que el pueblo volviera su corazón a Dios, porque si la gente volvía el corazón a Dios, ni jueces harían falta, ni jueces harían falta. Lo más importante era que las personas pudieran volver su corazón a Dios. Si alguien hacía maldad, si alguien estaba en el mal camino de la vida, si alguna persona dañaba a su hermano,
la solución primaria, la más importante, era que esa persona se volviera a Dios pidiendo perdón y siendo restaurado por Dios. Miren, la cárcel ha probado que no es reformadora. Las escuelas nos han probado que no lo son tampoco. Los padres y la buena educación familiar no siempre han podido conducir a los hombres al bien. Lo logran en muchos aspectos, pero no siempre lo han podido lograr. Familias buenas siempre tienen, como dice, una oveja negra, ¿no? Que puede hacer lo malo. Estoy hablando en el sentido de no oveja negra de que es diferente, sino de que a veces hay una familia muy buena con varios miembros buenos y de pronto hay uno de ellos que está en malos caminos. Y tú dices, los padres fallaron. La misma educación le dieron a estos. Tristemente, a veces ni la educación de los padres lo logra. Pero hay uno que sí siempre logra transformar, reformar, cambiar, lavar, limpiar. ¿Qué más podemos decir? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Jesucristo. Dios. Por tanto, lo más importante era volver los corazones a Dios. Cualquier otra solución podía ser pasajera, podía ser temporaria. Cualquier otra solución de justicia que Josafat pudiera hacer entre el pueblo podía condenar a alguien en un asunto u otro, pero solo Dios podía transformar al malo en bueno, al incumplidor en cumplidor, al que ofende en persona que ama, al que roba en gente que da, al que daña en persona que construye. Solo Dios puede hacer eso. Por tanto, en el juicio, lo más importante es volver el corazón de la persona hacia Dios. Volverla. Solo Dios cambia corazones. Y cuando Dios llena el corazón de una persona, ese corazón por el Espíritu Santo se llena del fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, dominio propio. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Solo Dios. Él lo hizo en nosotros. Así que en todo juicio, lo más importante es que el paso que nosotros demos contribuya a que la persona o el hecho o lo que sea se vuelva, pero el ser humano, a Dios. Volver corazones a Dios. Volver corazones a Dios. Acercarlos a Dios. Si un corazón se acerca a Dios, ese corazón se acerca a mí. Porque esa relación que se usa para el matrimonio, el triángulo, se cumple en todos los aspectos. Un hombre aquí, Dios aquí. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos acercamos el uno al otro. Más nos acercamos, más amigos somos. Concluyo, hermano. Soy hijo de Dios. ¿Qué responsabilidad tengo de Dios? Cuando me sea necesario juzgar, hacerlo con justicia. ¿Cómo proceder cuando sea necesario juzgar? Juzgue con temor de Jehová, juzgue con verdad, juzgue con un corazón íntegro y juzgue volviendo los corazones a Dios. Juzgar justamente es complicado, hermano. Seguramente lo ha sido para todos nosotros. Posiblemente en un alto por ciento nos fallamos y nos equivocamos. Pero si somos y tenemos el temor de Dios y queremos hacerlo bien, vamos a aceptar más. Vamos a saber callar más. Vamos a saber intervenir cuando lo amerita y es necesario. Y vamos incluso a encontrar perdón cuando lo hagamos mal. Solo Dios nos puede ayudar. Si no se tiene el argumento, es mejor ni juzgar. Si no se tienen los hechos, es mejor ni juzgar. Puse en el boletín una frase de José Martí. Cuando el conocimiento perfecto, Dios, no divide las tesis. Cuando la razón nos separa. Cuando el juicio no obra detenido y maduro, hacéis mal en ceder a un entusiasmo pasajero. A veces tenemos el entusiasmo pasajero de juzgar, pero si el conocimiento perfecto de Dios no ha dividido las tesis, no ha organizado el asunto, cuando la razón nos separa, cuando el juicio no obra detenido y maduro, juicio detenido y maduro, me encanta esa frase. ¿Saben que la escribió cuando tenía 16 años?
porque le hicieron un juicio y lo condenaron a una prisión siendo un niño. Horrible. Un mal juicio. Quiero contarles que cuando yo fui joven y tenía 21 años, cuando descubrí que no iba a ser jugador de béisbol porque no tenía las posibilidades o las condiciones o la calidad personal para hacerlo, pues quise ser árbitro de béisbol. Y en el año 1993 me gradué de árbitro provincial de béisbol, que es la primera escala para después ser árbitro nacional o árbitro internacional, algo así. Fui alumno del mejor árbitro de béisbol que había en mi país. Hoy es el presidente de los árbitros, allá de árbitro de la serie de mi país. Luis César Valdés se llama. Ha sido árbitro en campeonatos mundiales, en clásicos mundiales de béisbol. Ha estado en muchos grandes eventos. Somos vecinos cercanos de mi casa y él fue el que me apoyó para que yo pudiera y estudiar árbitro. Me gradué de árbitro de béisbol como segundo expediente de la clase. Éramos como 30, 40 y yo fui el segundo expediente, así que parecía que podía llegar a ser algo bueno. Tuve compañeros que llegaron a ser árbitros muy buenos. Mi compañero de pupitre, Blas Guillén, que había sido un jugador de béisbol, llegó a ser un árbitro de los más importantes del país. De hecho, fue el primer árbitro en algún momento. Y fue árbitro en series del Caribe y demás. Hoy está en Miami, él ya no está, él vino para los Estados Unidos y no está siendo árbitro, pero es un gran árbitro. Un gran árbitro. ¿Saben qué pasó? Que cuando llevaba 6 meses yo de árbitro, lo dejé. ¿Por qué lo dejé? Porque descubrí primero que no me gustaba tanto como jugar béisbol, pero también más que nada porque me di cuenta que yo no tenía, o por lo menos iba a demorar mucho tiempo en percibir, que no tenía un buen sentido de la zona de strike. O sea, cuando el pitcher tira ahí en el cuadrito ese, el árbitro tiene que tener una precisión tremenda porque esa bola viene a una velocidad, hermano, y no siempre viene recta. A veces se tira para acá, se tira para allá, porque tiene curva, slider. Sinker, y entonces es complicado y el árbitro tiene que decidir en segundos, strike, bola, y yo me buscaba cada bronca, ¿no es verdad? ¿Cuántas broncas se buscan los árbitros? Porque ser juez es muy complicado. Entonces yo aprendí que realmente yo no estaba ni apto ni quería esa. Y miren, yo empecé en tercera división, algo así como las ligas más bajas. Ahí es donde más se discute. Si cantaba strike, discutía el bateador. Y si cantaba bola, discutía el pitcher. Siempre estaban protestando. Una protesta, porque nadie estaba de acuerdo. Entonces yo me di cuenta que esa no era mi carrera. Lo llevo a ilustración para decirles que hay ocasiones en que mejor nosotros entendemos que jugar tal vez no sea nuestra carrera. Y que juzgando, a veces nos metemos más en problemas que en bendiciones. Así que, en un alto por ciento de las cosas, no juzguéis. No juzguéis. Y si no tienes buena zona de strike, si no eres muy bueno jugando y te das cuenta de que en los últimos 3 juicios que hiciste te equivocaste, mejor jubílate a tiempo. Jubílate a tiempo y tal vez deja eso para las personas a las cuales Dios le dio otros dones que les permite juzgar mejor. Porque hay personas a las que Dios le dio don de discernimiento de espíritu, ¿verdad? Eso dice la Biblia, que Dios da ese don. Y es un don que te permite discernir entre lo bueno y lo malo y entre la conducta de alguien o no. Y a lo mejor tú no lo tienes, así que no juzgues si no hace falta. Y no juzgues si te das cuenta que tal vez tú estás jugando mal. Vas a ser más feliz. Vas a tener más amigos. Vas a tener mejores hermanos si no andas por ahí juzgando todo el tiempo a todo el mundo. Pero recuerda también que hay ocasiones en que vas a tener que hacerlo. No seas tan manso que todo el que se te pegue se haga tu amigo y termine siendo traicionado continuamente por gente mala. Juzga y di, este no es mi amigo. Así que poquito a poco me voy a ir. Aquí en el trabajo, una gente que se te pega a esa en el trabajo, en la escuela los muchachos, yo le digo a mis hijos eso. Cuidado, no todos los que están ahí son amigos tuyos. Y tienes que aprender a decir, este sí, este no. ¿En quién puedo confiar para contarle un secreto? Cuidado, jovencito, jovencita.
Cuidado. Y los adultos también. Ahora, cuando sea necesario juzgar, entonces hagámoslo con toda justicia. Hagámoslo como la Biblia enseña, con verdad, con temor de Dios, con integridad en el corazón y llevando sobre todas las cosas. Lo que busco con esto es que tu corazón se vuelva a Dios, no destruir a la gente, no destruir a la gente, sino volverlos hacia Dios. Miren, ese árbitro que les hablé, Blas Guillén, por quien tengo un gran aprecio, aunque hace años que no lo veo. Las últimas veces que los vi estaba arbitreando la serie nacional en el estadio latinoamericano. Lo saludé allí un día, el estadio más importante de Cuba. Yo era estudiante del seminario y él estaba allí y pasamos un tiempo juntos. Yo visitaba su casa y todo. Nos hicimos amigos. Él se vio en una situación tremenda en el año 2017, 2018. Su hijo era un prospecto. El primer prospecto cubano del picheo era su hijo. A propósito, está pichando ahora por España. España ganó por primera vez el campeonato de Europa y el primer pitcher que ganó la final fue su hijo. Pablo Guillén se llama. Y fue prospecto en lista para grandes ligas. Estuvo aquí también y de ahora juega en Venezuela, creo. Y Pablo Guillén era novato. De ese año fue como novato, el novato del año y el líder en promedio de carreras limpias de la Serie Nacional, creo. Era una estrella. Y él le tocó un día estar arbitreando un juego en que su hijo salió a pichar por primera vez en la Serie Nacional. De eso nunca se había dado. Su hijo, el amor de su vida, se subió al box a pichar y él era el árbitro. En su primer picheo, su hijo dio base por bola, porque el bateador esperó. Y él, bola y fue a primera. Dice que, y cuando lo entrevistaron, él dijo estas palabras. Las copié del periódico directamente. Sentí mucho orgullo, pero soy un profesional. Entendí que él tenía que hacer su trabajo y yo el mío. Lo juzgué como cualquier otro jugador. Para ser un árbitro de béisbol, un juez, hay que tener valor para entrar a un terreno de pelota con 2 equipos y con las gradas llenas de personas. Tienes que ser justo, honesto y comportarte como lo que eres, un juez dentro y fuera del terreno. Eso lo dijo un hombre que no es ni cristiano. Pero qué palabras más buenas. Ese hizo su trabajo y yo hice el mío. Y yo tengo que juzgar con justicia. Y si quieres ser un juez justo, tiene que ser justo, honesto y comportarte como lo que eres. Un juez dentro y fuera del terreno. La Biblia dice aquí en el versículo 6, hermano, mirad lo que hacéis. Mirad lo que hacéis. Que nos sirva eso a nosotros ahora de advertencia delante de Dios. Mejor no juzgues, pero si tienes que juzgar, entonces hazlo como si Dios estuviera allí, porque dice, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios. Cuando juzgamos, ¿saben qué pasa? Nos ponemos en el lugar de Dios. ¡Wow! Hay que tener temor. Hay que estar bien claro, hermano. Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia. ¿Saben por quién? Por aquel varón a quien designó. Dios un día juzgará al mundo con justicia, pero en esa justicia lo hará con aquel varón que por su gracia y su misericordia convirtió al injusto en justo, al pecador en santo. ¿Saben quiénes son esos? Ustedes y yo, tú y yo. Entonces, si Dios, siendo el grande, el que tiene todos los elementos para condenar, por medio de la gracia, perdonará y salvará, nosotros juzguemos como Él. Con justicia, pero con verdad, con misericordia, con amor, con gracia. Eso es verdaderamente ser un hijo de Dios. Ojalá que no sea necesario, hermano. Ojalá que no. Pero cuando sea necesario juzgar, tenga la responsabilidad de hacerlo bien. Hágalo con la justicia de Dios. Yo soy, y tú, un hijo de Él. Vamos a orar. Dios santo, eres el Dios justo. Toda la justicia está en ti. Y nosotros como hijos tuyos queremos vivir vidas de justicia. Nos hemos gozado y tenemos felicidad de saber que en tu juicio habrá misericordia. Que tu Hijo Jesús, en su amor,
nos ha convertido en santos y justos delante de ti. Que el justo murió por los injustos para darnos vida delante de tu trono. Que tenemos vida eterna por la gracia. Oh Dios, ayúdanos a no juzgar si no es necesario. A no estar siempre juzgando a otros, la vida de otros, el comportamiento de otros, mirando pajas en los ojos. Perdónanos cuando lo hemos hecho. Pero ayúdanos, Señor, para que en el momento en que tengamos que hacer justicia, en el momento en que tengamos que hacer juicio, lo hagamos con temor tuyo. Lo hagamos, Señor, con corazón íntegro. Lo hagamos con verdad y queriendo siempre salvar, restaurar y volver corazones hacia ti. Y que siempre tengamos presente que cuando juzgamos, nos ponemos en lugar tuyo, Señor. Nos ponemos en lugar tuyo. Perdónanos cuando lo hicimos mal y ayúdanos a hacerlo bien. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador, el justo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.